We want to talk about what makes biblical counseling biblical. Y queremos responder la pregunta, ¿qué hace que la consejería bíblica sea bíblica? And if you say, well, why is that important? Y si usted hace la pregunta, ¿por qué esto es importante? A couple of reasons. Hay varias razones. One is because the term is being used differently by different people. Número uno es porque el término está siendo utilizado de manera distinta por personas distintas. This is a fascinating day in which to be in the Y ministry. este es un día fascinante en el cual nosotros estamos ministrando. There's no question that biblical counseling is more accepted around the world than ever before. Sin lugar a dudas, hoy día la consejería bíblica es más aceptada en todo el mundo que en otros momentos. And praise God for that, Y right? gloria a Dios por eso, ¿verdad? We're thankful. Estamos agradecidos. There's some very important reasons why that's true. Pero hay algunas razones importantes por las que eso es cierto. One is because of the demise of the talking psychology movement. Una es por causa de la caída de este movimiento de psicología que es simplemente por conversaciones. And time doesn't allow me to talk about that in great detail. Y el tiempo no me permite profundizar mucho en esto. But there's been an interesting change in the United States Pero ha habido un cambio interesante en Estados Unidos, where medical insurance companies donde las aseguradoras médicas are far less willing to pay for talking psychology ya no anymore. están tan dispuestos a pagar por terapias de consejería donde uno simplemente iba a hablar. So that's put great financial pressure on secular psychology Y eso ha puesto una gran presión financiera en la psicología secular, because no one's willing to pay for it porque anymore. nadie está dispuesto a pagar por esto So ya. talking psychology in the United States Así que este tipo de psicología, de terapia, donde se hablaba simplemente, is being replaced by biopsychology. está siendo reemplazada por la biopsicología. After intervention with a doctor that lasts a couple of minutes, Luego de una intervención con un doctor que dura unos minutos, the person is given a prescription for a psychotropic medication. la persona se le da una prescripción médica por un medicamento. And if the decision is made to come back and provide more systematic training, Y si se toma la decisión de que regresemos a proveer más entrenamiento, either next year or some year in the future, ya sea el próximo año o en algún otro momento, we'll eventually bring some of our medical doctors here nosotros también traeremos a algunos de nuestros doctores en medicina who also work in our counseling center. que también trabajan en nuestro centro de consejería. And they'll continue to explain the statement that I just made. Y ellos seguirían explicando la declaración que acabo de hacer. Well, that's put the evangelical church in a rather interesting situation. Bueno, entonces todo eso ha colocado a la iglesia evangélica en una posición interesante, Because if there's less secular theories to integrate, porque hay menos psicología secular para integrar. more and more people are coming back to biblical counseling. Entonces más y más personas están regresando a la consejería bíblica. I think in some ways that's good, in some ways it's bad. Y yo creo que en alguna parte esto es bueno, pero en algún otro aspecto esto es malo. I would rather people were coming because of their confidence in the Word of God. Yo preferiría que la gente esté regresando a la consejería bíblica por su confianza en la palabra de Dios, Instead of the lack of new secular theories being produced. en vez de por la falta de psicología secular que se esté reproduciendo nueva. But we'll be thankful for whatever God does. Pero nosotros estaremos agradecidos por lo que sea que Dios haga. But since more people are using the term than ever before, Pero ya que más personas están utilizando este término que nunca antes, I think it's important in a conference like this yo creo que es importante que en una conferencia como esta to be sure that we're defining our terms. nosotros nos aseguremos de estar definiendo nuestros términos. So I want us to talk about what makes biblical counseling biblical. Así que yo quiero profundizar en esto de qué es lo que hace que la consejería bíblica sea realmente bíblica. Also because we need caution Y también porque tenemos que tener cuidado as we add additional ideas to our approach. en la medida que nosotros agregamos algunas ideas a nuestro enfoque. We all have an approach to counseling. Todos nosotros tenemos un enfoque con el que hacemos consejería. Because the fact of the matter is, we're counseling people all the time, whether we know it or not. Porque la realidad es que nosotros estamos continuamente aconsejando a las personas, ya sea que estemos conscientes de eso o no. If you're married, you're a counselor. Si usted está casado, usted es un consejero. And you're also a counselee. Y usted también es un aconsejado. You're interacting with your spouse all the time on what's right and wrong. Usted está interactuando con su esposa o su esposo continuamente de lo que está bien y lo que está mal. If you're a parent, you're a counselor. Si usted es un padre, usted es un consejero. You're counseling your children all the time. Usted está aconsejando a sus hijos todo el tiempo. It might be good, it might be bad, but you can't get away from doing counseling. Y puede ser un buen consejo o un mal consejo, pero usted no puede escaparse de la realidad que está aconsejando.
And whether you're doing this consciously or not, you're adding more ideas to your approach all the time. Y ya sea que usted lo haga de manera consciente o no, usted está continuamente agregando ideas a su enfoque de consejería. And what I'm trying to do with this particular lecture Y lo que yo estoy tratando de hacer con esta conversación en particular is provide a series of answers to the question, what makes biblical counseling biblical anyway? es proveerle a ustedes una serie de respuestas bíblicas de qué es lo que hace que la consejería bíblica sea realmente bíblica. So as you continue in your journey of adding more ideas to your approach, Así que en la medida que usted continúa agregándole ideas a su enfoque de consejería, there's some things you're going to reject hay ciertas cosas que usted va a rechazar because it would be outside of the principles that we're laying out here. porque están fuera de los principios que nosotros estamos presentando aquí. But other ideas in the future that you're going to quickly embrace Pero hay otras ideas en el futuro que usted va rápidamente a aceptar y abrazar, because it's consistent with this framework we're building. porque es consistente con este marco de referencia que estamos construyendo. You'll have to decide whether you agree with the framework or not. Usted tiene que tomar la decisión si está de acuerdo o no con este marco de referencia. But I'm just trying to provide 4 answers to the question. Pero yo estoy intentando proveerles a ustedes 4 respuestas a esta pregunta. What is it that makes biblical counseling biblical anyway? ¿Qué es lo que hace que la consejería bíblica sea realmente The bíblica? first answer is when it recognizes the Bible as foundational. La primera respuesta es cuando reconoce la Biblia como que es lo fundamental. Now, at this point of our conference, Y en este momento en nuestra conferencia, I would like to give you what I think is one of the most important diagrams we're going to be talking about this weekend. yo quisiera darles a ustedes lo que yo creo que es el diagrama más importante que veremos en este fin de semana. We call it the theological pyramid. Nosotros lo llamamos la pirámide teológica. Now, let me say a few things about this before we develop it. Y déjeme decir algunas cosas antes de desarrollar esto. We're going to develop it from the bottom to the top. Nosotros vamos a desarrollarlo desde abajo hasta arriba. There's 6 different levels, Hay 6 niveles distintos. and we may have to get to the implications at the end Y vamos a llegar a las implicaciones al final before this makes sense. antes de que esto tenga sentido. But please trust me, this is very, very important. Pero por favor, créame, esto es muy importante. Something else about this pyramid. Algo más acerca de esta pirámide. I might use some terms on this pyramid with which you're not familiar. Puede ser que yo utilice algunos términos al compartir de esta pirámide con los que ustedes no están muy familiarizados, Unless you studied in a seminary somewhere. a menos que usted haya estudiado en algún seminario. But this is very, very important. Pero esto es muy importante. Please don't let any of these terms intimidate you. Por favor, no permitan que estos términos le intimiden. I will define every one of these terms. Yo les voy a definir cada uno de estos términos. And every person here can do what this pyramid is directing us to do. Y cada uno de ustedes que está aquí puede hacer lo que esta pirámide nos indica que debemos hacer. It would be a terrible thing Sería algo terrible if I presented this material si yo les presentara este material in a way that you walked away today de una forma que ustedes salgan de aquí thinking, well, I can't do that diciendo, bueno, yo simplemente no puedo hacer eso, because I've not had enough education or whatever. porque yo no he recibido suficiente educación o cualquier otra excusa. If that's the case, then I think I failed. Si ese es el caso, entonces yo creo que yo he fracasado. Because here's what I believe. Porque esto es lo que yo creo. Every person in this room Todos ustedes que están aquí can be an effective biblical counselor. pueden ser consejeros bíblicos efectivos. If you know Jesus Christ as Savior and Lord, Si usted conoce a Jesús como Señor y Salvador and you're trying to apply the Bible to your heart and life y practically, usted está intentando aplicar la Biblia a su vida, a su corazón día a then, día, then you can be an effective counselor. entonces usted puede ser un consejero bíblico efectivo. Now, something else about this pyramid. Entonces algo más acerca de esta pirámide. It sort of pictures how did a counselor develop his or her approach. En cierta manera va desarrollando, va presentándonos cómo es que un consejero desarrolla su enfoque. Here's what I mean by that. Y esto es lo que quiero decir con esto. Suppose you came back to Lafayette on a typical Monday. Digamos que usted va a Lafayette en un lunes cualquiera. And so if you were going to take our counseling training program on our Monday Y si training, usted va a tomar nuestro programa de consejería el lunes, you would receive training in the morning, lectures, usted recibiría el lunes en la mañana instrucción, but then you would sit in with our various counselors in the afternoon and the evening. pero luego en la tarde y en la noche usted se sentaría con algunos de nuestros consejeros And so let's say you looked at the schedule y usted, digamos que usted mira el horario and you saw that you were assigned to watch me in one of my counseling y sessions. digamos que usted le asignaron estar conmigo en una de mis sesiones de consejería. And so now here we are sitting in the counseling room, Así que ahora estamos aquí sentados en el salón de consejería and it's me, y
y soy yo, and it's a couple of our counselees, y es una pareja de aconsejados, and then it's you and another trainee. y luego es usted y otra persona que está siendo entrenada. And we ask our trainees not to make noise while they're there. Y le pedimos a estos que estamos entrenando que no hagan ningún tipo de ruido mientras están ahí, Because these situations can be kind of tense. porque esa situación puede ser un poco tensa. So we just ask our trainees to sit quietly and listen. Así que simplemente les pedimos a las personas que estamos entrenando que se sienten y que estén en silencio ahí. And so let's say you're getting a little tired or a little bored while you're watching me. Así que digamos que ellos como que se cansan un poco, que empiezan a aburrirse mientras están mirando. And you decide just to stay awake, you're going to draw a picture. Y digamos que mientras ellos están, para mantenerse despiertos, ellos empiezan a hacer un dibujo. You're going to draw a picture of me, Usted va a dibujarme a mí, of what you're seeing while I'm counseling. de lo que usted está viendo mientras yo estoy aconsejando. When you were done drawing, Cuando usted termine de dibujar, this pyramid is what I would have wanted you to draw. esta pirámide es lo que yo espero que usted dibuje. And that's the point here. Y este es el punto aquí. This pyramid pictures how did a counselor develop his or her approach. Esta pirámide muestra cómo es que un consejero desarrolla su enfoque. Hopefully that'll make more sense in a moment. Y yo espero que esto tenga más sentido en un momento. So let's start at the very beginning. Así que iniciemos por el principio. Level 1 is the canon, El nivel 1 or the Word of God. es el canon o la palabra de Dios. That's the foundation of everything we're doing. Y ese es el fundamento de todo lo que estamos haciendo. So we assume you believe in the inspiration of the Bible Así que nosotros asumimos que usted cree en la inspiración de la Biblia and the inerrancy of the y Bible. la inerrancia de la Biblia. But the foundation of everything we're doing in the counseling room Porque el fundamento de todo lo que estamos haciendo en el salón de consejería is the sufficient Word of God. es basado en la suficiencia de las Then escrituras. building on that is hermeneutics. Y luego construyendo encima de eso es la hermenéutica. And that might be one of those words with which you're not Y familiar. quizás es una de las palabras con las que usted no está familiarizado. Please don't let that intimidate you. Por favor, que esa palabra no le intimide. It just means principles of Bible study, Simplemente esa palabra significa principios para estudiar la Biblia. or the art and science of Bible interpretation. O el arte y la ciencia de interpretar la Biblia. And you might say, oh, that's not for me. Y usted podría decir, ay, no, eso no es para mí. Oh, yes, it is. Déjeme decirle que sí, que es para usted. I think not long after a person becomes a Christian, Yo creo que no mucho tiempo después que una persona hace profesión de fe, they need to be taught principles of Bible study. necesitan ser enseñados principios para estudiar la Biblia. They need to be taught that we don't just interpret the Bible any way we want. Necesitan ser enseñados que nosotros no simplemente interpretamos la Biblia como querramos. There are principles of language and logic that apply to the way we interpret the Bible. Hay principios de lenguaje y de lógica que se aplican a la forma en que interpretamos la escritura. And you might say, what does that have to do with Y counseling? uno podría decir, oye, ¿y qué tiene eso que ver con la consejería? And the answer is everything. Y la respuesta es todo. And here's why. Y esto es la razón. A biblical counselor would never rip a verse of scripture out of its context Un consejero bíblico nunca sacaría un versículo fuera de su contexto and use it in counseling in a way that is inconsistent with the Holy Spirit's design. y lo utilizaría con un propósito que sea distinto al diseño del Espíritu Santo. Because as soon as we've done that, we've grieved the Holy Spirit. Porque tan pronto nosotros hacemos eso, lastimamos al Espíritu Santo. And then that counseling discussion is just a man-to-man interaction. Y entonces esa sesión de consejería se convierte simplemente en una interacción entre un hombre y otro hombre. And we desperately need the blessing and power of the Holy Spirit in counseling. Y nosotros necesitamos desesperadamente la intervención y la bendición del Espíritu de Dios en la consejería. And if we believe that, Y si nosotros creemos esto, we want to use His Word in a way that is consistent with God's design. nosotros queremos utilizar la palabra de Dios de una forma que es consistente con el diseño de Dios. Now, level 3 is exegesis. Ahora, el nivel 3 es la exégesis. That's another one of those words with which you might not be familiar. Quizás esa es otra palabra con la que ustedes no estarían familiarizados. It just means lead out the meaning of a passage of Y Scripture. simplemente significa sacar del texto el significado de la escritura. So that's what we're doing in the counseling room. Y eso es lo que nosotros hacemos en el salón de consejería. We want our counselees to understand God's Word more. Nosotros queremos que nuestros aconsejados entiendan más la palabra de Now, Dios. that doesn't mean it's a one-way
lecture. Ahora, eso no significa que es simplemente una lección que yo les estoy dando. We saw that in the way God counseled people. Nosotros vimos eso en la forma en que Dios estaba aconsejando a Adán y Eva. It was back and forth and back and forth. Era uno hablaba y el otro respondía y así sucesivamente. But whenever we're using the Word of God, Pero siempre y cuando nosotros estemos utilizando la palabra de Dios, we want to be sure that we're teaching it in a way that's leading out the meaning of a passage of Scripture. nosotros queremos asegurarnos que lo estamos haciendo de una forma que realmente estamos excavando, estamos sacando el significado del texto y eso es lo que le estamos dando a nuestros aconsejados. Now, level 4 Ahora, el nivel 4 is biblical theology. es la teología bíblica. And out in the margin next to level 4, Y en el margen, al lado del nivel 4, you might want to write these words. usted pudiera escribir las siguientes palabras. Using an inductive approach to the Scripture. Utilizar un enfoque inductivo en las escrituras. In other words, we're not going to go to the Bible with our minds made up En otras palabras, nosotros no vamos a ir a la escritura ya con algo preconcebido or with our categories already in place. o ya con nuestras categorías previamente en su lugar. We're just going to study the Bible verse by verse, Nosotros vamos a estudiar la Biblia versículo tras versículo, chapter by chapter, capítulo tras capítulo, book by book, libro por libro, and we're going to develop a biblical theology, y vamos a desarrollar una teología bíblica, allowing God to talk to us about whatever He wants to talk to us about. permitiendo que Dios nos hable a nosotros de lo que sea que Él quiere que nos hable. So in biblical theology, we're developing propositional statements about God and His Word. Así que en la teología bíblica nosotros estamos desarrollando declaraciones de proposiciones acerca de Dios y su obra. So you may be familiar with the book that I wrote, Putting Your Past in Its Place. Quizás algunos de ustedes están familiarizados con el libro que yo escribí, Poniendo el pasado en su lugar. In that book, I was trying to develop a biblical theology of the past. En ese libro yo intenté desarrollar una teología bíblica acerca del pasado. All that the Word of God says about the past. Todo lo que la palabra de Dios dice acerca del pasado. I'm working on another book right now entitled Overcoming Bitterness. Yo estoy trabajando en otro libro ahora que se titula Sobreponiéndose a la amargura. So I'm not starting with my ideas about bitterness. Así que yo no estoy iniciando con mis ideas de lo que es la amargura. I'm going to the Word of God Yo voy a la palabra de Dios and just going verse by verse y estoy viendo versículo tras versículo every time the word bitterness is found in the Bible. cada vez que la palabra amargura aparece en las I'm escrituras. just trying to develop a biblical theology on that all-important subject. Estoy tratando de desarrollar una teología bíblica sobre este tema. Then and only then do we try to systematize. Y luego, y solo luego, solo entonces uno empieza a sistematizarlo. Most of us in this room were Westerners. La mayoría de nosotros somos personas del occidente en este salón. What I mean by that, Y lo que quiero decir con esto, perhaps I need to broaden that in this particular y setting, quizás debería ampliarlo en este sentido, but we're people who like things systematic. es que nosotros somos personas que nos gustan las cosas de manera sistemática, con cierto orden. In the United States, we say it like this. En los Estados Unidos lo decimos de esta manera. We like our ducks to be lined up in a row. Nos gusta que nuestros patos estén alineados en una fila. We like our categories. Nos gustan nuestras categorías. And so we like to do that with the Bible. Y nos gusta hacer eso con la Biblia. So systematic theology can be a great blessing. Así que la teología sistemática puede ser una gran bendición. And if you're familiar with systematic Y theology, si usted está familiarizado con la teología sistemática, you know there are a number of great classifications. usted sabe que hay un número de clasificaciones, Like theology proper, all that the Bible says about the person of God. como la teología propia que tiene que ver con todo lo que la Biblia dice acerca de Dios, Or hamartiology, all that the Bible says about sin. o la amartiología, todo lo que la Biblia dice acerca del pecado, Or Christology, all the Bible says about Christ. o la cristología, todo lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Those can be great benefits to us. Eso puede ser de gran beneficio para nosotros, As long as we went through the discipline of the first 4 levels in order to develop it. siempre y cuando nosotros hemos pasado por los cuatro niveles anteriores. You don't want to start with a theological system and then impose that on the Bible. Usted no quiere iniciar con un sistema teológico y luego imponer ese sistema teológico a la Biblia. So these steps or levels are very much sequential. Así que estos pasos o niveles son secuenciales. Now, what I'm talking about right now may make sense, it may not. Y quizás lo
que yo estoy hablando ahora mismo puede que tenga sentido, puede ser que no tenga sentido. Either way, that's okay. Está bien, no hay problema. For the purpose of this conference, Pero para el propósito de esta conferencia, we're especially interested in level 6, nosotros especialmente estamos interesados en el nivel practical 6, theology. que tiene que ver con la teología práctica. And what I mean by practical Y theology, lo que quiero decir con esto de teología práctica, you might want to write out in the margin quizá usted quiere escribir al margen the words progressive sanctification. las palabras santificación progresiva. In other words, how does a person change and grow? En otras palabras, ¿cómo es que una persona puede cambiar? ¿Cómo una persona puede crecer? Now, I know I've been saying a lot. Ahora, yo sé que he estado diciendo mucho, Hopefully, this will make it make sense. y yo espero que ahora esto tenga sentido. When we're talking about counseling, Cuando nosotros estamos hablando acerca de consejería, we're talking about level 6. nosotros estamos hablando acerca del nivel 6. We're talking about how does a person change and grow. Nosotros estamos hablando de cómo una persona cambia y crece. Now, this is the key question. Y esta es la pregunta clave aquí. And please concentrate on the importance of this question. Y por favor, concéntrese en la importancia de esta pregunta. Here's what we're asking in this lecture. Esto es lo que estamos preguntando en esta lección. What is the appropriate relationship ¿Cuál es la relación apropiada between levels 1 through 5 entre los niveles del 1 al 5 and level 6? y el nivel 6? Now, here's why that's so important. Y esta es la razón por la que es tan importante esto. Because in many churches, Porque en muchas iglesias, in many colleges and seminaries, en muchas universidades y seminarios, many denominations and radio stations and publishing houses, en muchas denominaciones, estaciones de radio y editoras, they have an approach to counseling ellos tienen un enfoque de consejería that is based on a model dramatically different than this. que está basado en un modelo totalmente opuesto a esto o And I'm not diferente. trying to be hateful when I say that. Y yo no estoy tratando de parecer como que me estoy quejando o que odio a esas personas. I think that's just a fact. Yo simplemente estoy diciendo que esa es la realidad. And so if we were going to diagram the way many Christians have come up with their approach to counseling, their level 6, Así que si nosotros fuéramos a diagramar la manera en la que muchos cristianos han llegado a su nivel 6, we would have to radically change this diagram. nosotros tendríamos que cambiar radicalmente este diagrama. And here's how. Y así, y miren cómo lo haríamos. You would have to rip level 6 totally off of levels 1 through 5. Usted tendría que sacar el nivel 6 totalmente fuera de lo que es el nivel del 1 al 5, They're just disconnected. porque están totalmente desconectados. And then you would have to take levels 1 through 5 Y luego entonces usted tendría que tomar los niveles del 1 al 5 and you'd have to shrink them and put them over in the corner. y tendría que amarrarlo y colocarlo por allá en una esquina, Because for many people, biblical and theological truth, that's boring. porque para muchas personas la teología bíblica, la teología sistemática, eso es algo aburrido. That's outdated. Eso ya está pasado de moda. People don't want to talk about levels 1 through 5. La gente no quiere hablar de los niveles del 1 al 5. And then you have level 6, Ellos lo que quieren es el nivel 6. which is this big, free floating blob. Y que esto es simplemente una masa que está como flotando en el aire. That is completely disconnected from biblical and theological truth. Que está totalmente desconectada de la teología bíblica y de la verdad bíblica. Because I'll tell you this, Y déjeme decirle esto. everybody wants to talk about counseling. Todo el mundo quiere hablar de consejería. It's amazing how popular this topic Es is. sorprendente lo popular que es este tema. But it's also amazing how much is being said in the field of counseling, Pero también es sorprendente las cosas que se dicen en el campo de la consejería, even among Christians, aún entre cristianos. that is completely disconnected from biblical or theological truth. Cosas que están totalmente desconectadas de la teología bíblica y de la verdad bíblica. Now, what are some implications of what it is that we're saying? Ahora, ¿cuáles son algunas implicaciones de lo que estamos diciendo? First, level 6, En primer lugar, el nivel 6, without levels 1 through 5, sin los niveles del 1 al 5, is not biblical counseling. no es consejería bíblica. For far too long, Por mucho tiempo, the Church of Jesus Christ la iglesia del Señor Jesucristo has had all sorts of people ha tenido diversas personas telling us how to do level 6, diciéndonos cómo hacer el nivel 6, telling us how to change and grow, diciéndonos cómo crecer y cambiar, without basing their answers on sound biblical and theological sin truth. basar sus respuestas en una teología bíblica y sana. And you might say, oh, prove that. Y usted podría decirme, ay, pero pruébeme eso. A I ver. could prove that just like this. Yo podría probar esto de la siguiente manera. Let's go over here.
Vamos a ir a este lugar, to Christian radio, a la estación de radio cristiana, at one of the most dangerous times of the day. en uno de los momentos más peligrosos del día. Now, if you're here and you work at a Christian radio station, Ahora, si usted está aquí y trabaja en una estación de radio cristiana, of course, I'm not talking about you. por supuesto que yo no estoy hablando de usted ni de su estación de radio. I'm talking about all those other people. Yo estoy hablando de todas esas otras personas. But at many Christian radio stations, Pero en muchas estaciones de radio cristiana, the early afternoon, temprano en la tarde, that's when the Dr. So-and-sos are on. ahí en ese momento es que el doctor tal y tal está en la estación de radio. And they're giving us all sorts of level 6 information. Y está dándonos muchísima información de nivel 6. Here's how you handle issues of life. Miren, así es que ustedes manejan estos problemas en la vida. Now tell me if this is not true. Ahora dígame si esto no es verdad. Many times Dr. So-and-sos begin the discussion with these words. A menudo el doctor tal y tal empieza a hablar con las siguientes palabras. Now I'm no theologian. Ahora, yo sé que los teólogos, What's the next word in that sentence going to be? ¿y cuál es la siguiente palabra en esa oración? But. Pero, And what's going to come after the but? ¿y qué es lo que viene después de esa palabra? A proposed answer to a level 6 issue. Una propuesta de respuesta a un problema del nivel 6. I'm no theologian, but let me tell you how to solve problems in your marriage. Y ellos dirían, miren, yo no soy un teólogo, pero déjenme decirle cómo solucionar sus problemas de matrimonio. I'm no theologian, but let me tell you how to overcome depression. Yo no soy teólogo, pero déjenme decirle cómo sobreponerse a la depresión. I'm no theologian, but let me tell you how to raise your kids. Yo no soy teólogo, pero déjenme enseñarle cómo criar a sus hijos. I'm no theologian, but. Yo no soy teólogo, pero. I'm no theologian, but. Yo no soy teólogo, pero. I'm no theologian, but. Yo no soy teólogo, pero. Now, I don't know what you do when you hear somebody say that. Ahora, yo no sé lo que usted hace cuando usted escucha a una persona decir eso, But when I'm driving down the road pero mientras yo voy manejando en la calle and somebody says that on my y radio, alguien dice eso en mi radio, I have a stock twofold response. yo tengo una respuesta de doble. You'll have to decide, maybe you need to sprinkle some fruit of the Spirit on it before you would try this at home. Y usted tiene que decidir, y de hecho quizá debería echarle un poquito del fruto del Espíritu antes de responder de esta manera. But here's what I say. Pero esto es lo que yo he dicho. First of all, then please be quiet. En primer lugar, por favor, haga silencio. Because if what you're about to say is not based on sound biblical and theological truth, why would we need it? Porque si lo que usted está a punto de decir no está basado en una teología sana y correcta, ¿por qué usted lo va a decir? The Church of Jesus Christ has enough confusion already. La iglesia del Señor Jesucristo ya tiene suficiente confusión como es. And then you know what I say secondly? ¿Y usted sabe lo que yo digo después? Go study. Vaya a estudiar. Theology is not an optional pursuit for a Christian. La teología no es una opción para un cristiano. Theology in its basic definition La teología en su definición básica is a study of God and His Word. es el estudio de Dios y de su palabra. And if that's what theology is, and it is, Y si eso es lo que es la teología, y eso es la teología, then I believe every Christian ought to be a growing theologian. entonces yo creo que todos los cristianos debemos ser teólogos que estamos creciendo. And what qualifies you to be a biblical counselor Y lo que te califica a ti para ser un consejero bíblico is your growing understanding of sound theology, es tu entendimiento creciente en la teología bíblica, along with its practical application to everyday areas of life. junto con las aplicaciones prácticas del día a día. Now, what's the other side of that equation? Ahora, ¿cuál es el otro lado de esa ecuación? There's no question that our model has to be rooted in sound theology. No hay pregunta de que nuestro modelo debe estar basado en una teología sana. But what's the other side of that? Pero ¿cuál es el otro lado de la ecuación? Levels 1 through 5 Que tenemos el niveles del 1 al 5 without level 6 sin el nivel 6 is incomplete and ineffective. es incompleto y no es efectivo. See, why are so many people going off to secular theorists in order to solve the problems of everyday living? ¿Por qué es que hay tanta gente que acude a los psicólogos seculares para poder lidiar con los problemas del día a día? Because they're not hearing answers to those practical problems in church. Es porque no están escuchando respuestas a esos problemas prácticos en la iglesia. There's a difference between teaching the Bible as just a set of facts or ideas Hay una diferencia entre enseñar la Biblia como una colección de información y de datos and teaching them in a way that is practical and helping people grow in the everyday areas of life that they're y facing. enseñar la Biblia de una forma tal que pueda ser de ayuda para las personas que puedan crecer en su día a día. And so our theology
Así que la teología must be taught in a way that helps people change. debe ser enseñada de una forma tal que ayude a la gente a cambiar. Now, here's some questions I need to ask. Y déjeme hacerle algunas preguntas. One, is it possible that some of what I'm doing in level 6 Número uno, ¿será posible que alguna de las cosas que estoy haciendo en el nivel 6 is not firmly grounded in levels 1 through 5? no está firmemente fundamentado en los niveles del 1 al 5? As I said, everybody here is a counselor, Como yo le dije hace un momento, todos aquí somos consejeros, formally or informally. de manera formal o de manera informal. And I would just ask you, Y yo simplemente les preguntaría a ustedes, if we were going to draw out a diagram that shows where you're getting your source of counseling, si nosotros fuéramos a hacer un dibujo de un diagrama de dónde usted está acudiendo para la fuente de su consejería, are you getting it from sound biblical and theological truth or somewhere else? usted lo está sacando de una doctrina, de una teología sana y bíblica o de algún otro lugar. And also, is it possible Y otra cosa, ¿será posible that también I've not put a sufficient amount of effort into developing levels 1 through 5? que yo no he puesto suficiente esfuerzo para desarrollarme en los niveles del 1 al 5? Becoming an effective biblical counselor, Llegar a ser un consejero bíblico efectivo it takes time, requiere de tiempo, it takes work. requiere de trabajo. So you have to adopt convictions Así que usted tiene que adoptar convicciones about the inspiration and inerrancy of the Bible. acerca de la inspiración y la inerrancia de las escrituras. You have to learn principles of hermeneutics. Usted tiene que aprender principios de la You hermenéutica. have to practice the process of exegesis. Usted tiene que aprender el proceso de exégesis. You have to develop your understanding of systematic theology. Usted tiene que desarrollar su entendimiento de la teología sistemática. And here's what that means. Y esto es lo que significa. Biblical counselors are committed to growing in their understanding of theology all of their days. Los consejeros bíblicos están comprometidos con crecer en su entendimiento de la teología bíblica durante todos sus días. So we're not talking about going to a conference or two and getting a notebook or a certificate. Así que no estamos simplemente hablando de ir a una conferencia o dos y recibir material y hasta un certificado. We're talking about becoming a student of the Word of God carefully all of your life. Estamos hablando de que usted se va a convertir en un estudiante de la palabra de Dios por el resto de su And you vida. have to decide, do you love God and do you love people enough to apply yourself in that way? Y usted tiene que decidir si usted ama a Dios lo suficiente, si usted ama a la gente lo suficiente como para aplicar su vida a eso. I'll tell you something I tell our church family all the time. Y déjeme decirle algo que yo le comparto con mi familia de la iglesia todo el tiempo. If you really want to become an effective servant of God, Si realmente tú quieres ser un siervo efectivo de Dios, you might want to consider doing this. quizás tú quieras considerar hacer lo siguiente. Call about 8 or 9 of your friends over to your house. Llama a 8 o 9 amigos tuyos a tu casa. We used to be able to do this by ourselves. Y antes podíamos hacer esto por nuestra cuenta, Not anymore. pero ya no. You need a group. Tú necesitas un grupo. So bring 8 or 9 of your friends over to your house. Así que trae a 8 o 9 amigos tuyos a tu casa Post one of them by the front door. y mantenga uno ahí en la puerta enfrente Divide the other ones in 2 groups. y divide a los otros en grupos de 2 Go into your living room y vete a tu sala and pick up your large screen TV. y saca tu televisión grande. It's amazing how big those TVs are becoming. Y es increíble lo grande que son los televisores ahora. Put half of your friends on that end, Pon a la mitad de tus amigos en un extremo de la televisión, the other half of your friends on this end, a otros amigos en el otro extremo de la televisión, unplug it, desconecta la televisión, carry it to the front door, llévala por la puerta de enfrente de tu have your casa, other friend open the door, dile a tu otro amigo que está ahí que abra la puerta, carry it out to the front porch, llévala hacia enfrente de la casa and throw it as far away from you as you possibly y can. bótala lo más lejos que tú puedas. Then come back into a chair, Luego regresa a tu casa, sit down, siéntate and read a book. y lee un libro. And don't confuse having bought a book with having read a Y book. por favor, no confunda el comprar un libro con el realmente leer un libro. And I'm exaggerating a little bit. Y yo estoy exagerando quizás un poco, But let me tell you something about people in the United States. pero déjeme decirle algo acerca de la gente en Estados Unidos. Maybe this is not true of your culture. It's Quizás really eso- not my business to know. Quizás eso no sea verdad aquí en su cultura, But people in the United States are lazy. pero la gente en Estados Unidos son unos vagos. And many Christians are Y lazy. muchos cristianos son vagos. And they're wasting incredible amounts of time Y ellos
pierden muchísimo tiempo instead of being good stewards of the truth that God has given. en vez de pasar tiempo en la palabra de Dios. And if we're going to be effective at discipling people, Y si nosotros vamos a ser efectivos discipulando a la gente, we're going to have to become lovers of the truth of God's word. nosotros vamos a tener que convertirnos en personas que amamos la verdad de la palabra de Dios. And I understand that a decision has to be made right here. Y yo entiendo que necesitamos tomar una decisión ahora. Do we want to invite those crazy people from the United States back? ¿Queremos volver a invitar a esa gente loca de Estados Unidos? Do we want to do systematic biblical counseling training here? Nosotros estamos interesados realmente en hacer un entrenamiento sistemático de consejería bíblica. I want to make one request. Yo quiero hacerle una petición. Don't invite us back No nos inviten de nuevo if you don't want to work. si realmente ustedes no están interesados en hacer el trabajo. Really, really hard. Un trabajo difícil, arduo. And yes, counseling is done in the power of the Holy Spirit of God, Y sí, la consejería se hace en el poder del Espíritu Santo, but He expects us to do our part too. pero Él espera también que nosotros pongamos de nuestra parte. And I'm absolutely convinced Y yo estoy absolutamente convencido for level 6 to work well, de que para que el nivel 6 funcione bien, it has to be built on a well-developed levels 1 through 5. tiene que ser construido sobre un buen fundamento del nivel 1 al 5. And there's absolutely no substitute for that. Y no hay sustituto para esto. One other idea about that. Una otra idea acerca de esto. The corollary is Lo que se relaciona a esto you have to be committed to actually doing counseling. es que usted tiene también que estar comprometido con hacer consejería. We can have all kinds of conferences, Nosotros podemos tener muchas conferencias, all kinds of notebooks, podemos recibir mucha información and it will be absolutely worthless y va a ser sin valor alguno unless you get busy applying it. a menos que usted se ocupe aplicando esto. Unless you get busy actually doing the work of biblical A counseling. menos que usted se ocupe haciendo el trabajo de un consejero bíblico. And you might say, well, I need many, many more years of counseling training. Y quizá usted pueda decir, bueno, yo necesito muchos años más de entrenamiento de consejería. I would just ask you this. Yo simplemente le pediría lo siguiente. How many years of counseling training ¿Cuántos años de entrenamiento de consejería did the woman at the well need necesitó la mujer que estaba en el pozo before she was turning her community upside down with the gospel? antes de que ella convirtiera prácticamente toda su comunidad con So- el evangelio? So get busy using what you already know. Así que manténgase ocupado con lo que ya usted conoce del evangelio And the challenges you run up to in counseling y los retos que usted va a enfrentar en la consejería will motivate you to turn off your phone le van a motivar a apagar su teléfono, and turn off your TV a apagar su televisión and be busy studying sound theology. y ocuparse en estudiar buena doctrina. So what makes biblical counseling biblical? Así que, ¿qué es lo que hace que la consejería bíblica sea bíblica? When it recognizes the Bible as foundational. Cuando reconoce como la Biblia como el fundamento. Also when it recognizes the Bible as sufficient. También cuando reconoce la Biblia como suficiente. And I've already alluded to this in our conference already. Y ya hablé acerca de esto en nuestra conferencia, But this is a core doctrine. pero esta es una doctrina fundamental. Do we believe that God's word provides all we need for life and godliness? Nosotros creemos que la Biblia provee todo para la vida y la piedad. And you have some crucial verses in your Y notes usted tiene aquí algunos versos importantes en sus notas that teach us a very important doctrine. que enseñan esta doctrina tan importante. You also have that quote from Albert Barnes again También usted tiene ahí otra vez esta cita de Albert Barnes about the sufficiency of the word of God. acerca de la suficiencia de la palabra de Dios. Now, I realize I've said a lot. Ahora, yo me doy cuenta de que yo he hablado mucho, This is very important. pero esto es muy importante. Why is it so important that God gave us a sufficient Bible? ¿Por qué es tan importante que Dios nos haya dado a nosotros una Biblia que sea suficiente? It's because there's something wrong with your mind. Es porque hay algo que está mal con su mente. Do you mind if I say that to you? ¿Usted me permite decírselo? Say, what's wrong with my mind? ¿Qué es lo que hay de malo con mi mente? It's been impacted by the fall of sin. Y es que su mente ha sido impactada por la caída del pecado. We refer to that as the noetic effect of sin. Nosotros nos referimos a esto como el efecto noético. Now, is it okay if I say that about you? Y está bien que yo diga eso de ustedes. That your mind has been impacted by sin? Que su mente ha sido impactada por el pecado.
Now, that doesn't mean you can't know any truth. Ahora, eso no significa que ustedes no puedan conocer ninguna verdad. Under common grace, you can know certain truths. Bajo la gracia común de Dios, ustedes pueden conocer algunas verdades. 1 + 1 = 2. 1 más 1 es igual a 2. Scientific advancements, Los avances científicos, things that can be subjected to the scientific method or studied in a test tube. cosas que pueden ser sometidas al método científico. But here's my question for Pero you. esta es mi pregunta para ustedes. Does counseling, by and large, deal with things that can be proven in a test tube? ¿La consejería es algo que lidia con cosas que nosotros podamos pasar por el método científico? Absolutely not. No, definitivamente. Why? ¿Por qué? Because counseling deals with the heart. Porque la consejería tiene que ver con el corazón. Now, I love you, Ahora, yo les amo a but this ustedes, is true. pero esto es verdad. You and I are completely ill-equipped Tú y yo estamos totalmente desequipados to understand what's going on in the heart, para entender lo que está ocurriendo a nivel de nuestro corazón, apart from what? aparte de qué, Apart from the sufficient word of God. aparte de la palabra suficiente de Dios. So when a person comes to see me for counseling, Así que cuando una persona viene a verme para consejería, it has nothing to do with what I think, no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo pueda pensar, because I know that my mind is impacted by the curse of sin. porque yo sé que mi mente ha sido impactada por la maldición del pecado. It is not what I think. No tiene que ver con lo que yo pueda pensar, It's by what the word of God says. es por lo que la palabra de Dios dice. And if I did not think the Bible was absolutely sufficient, Y si yo no creyera que la Biblia es absolutamente suficiente, I would never try to counsel somebody. yo nunca intentaría aconsejar a alguna And so persona. that means Así que esto significa the Bible needs to have active functional control, que la Biblia necesita tener un control funcional, even to the degree to which we're emphasizing something in counseling. aún en cualquier grado que nosotros estamos enfatizando algo en la consejería. So if you were watching me counsel, Así que si usted me ve a mí aconsejar, I wouldn't want you to say, "Oh, he's so profound." yo no voy a querer que usted diga, óyeme, qué profundo es ese hombre. I've never heard such things before. Yo nunca había escuchado eso antes. That's not what I would want you to Eso no say. es lo que yo quiero que usted diga. I would want you to say, "I know where he got that." Yo lo que voy a querer es que usted diga, pero yo sé de dónde él sacó eso. That's what Peter said. Eso fue lo que dijo Pedro. That's what James said. Eso es lo que dice Santiago. That's what John said. Eso es lo que dice Juan. That's what Jesus said. Eso es lo que dice Jesús. This man's never had an original thought in his life. Este hombre nunca ha tenido un pensamiento original en su vida. And that's the point. Y ese es el punto. It's not about my thoughts. Que no tiene que ver con lo que yo pueda pensar. It's about the truth that is found in God's sufficient word. Es acerca de la verdad que encontramos en la palabra suficiente de So our Dios. goal is to develop a model that is emerging from Scripture. Así que nuestra meta es desarrollar un modelo que surja de las And if escrituras. time allows, we could think about Psalm 1 Y si el tiempo nos permite, pudiéramos ver el Salmo capítulo 1 and how a wise person plants his tree by that river. y cómo una persona sabia plantó ese árbol al lado del río. Now you might say, do we never interact with secular thinkers? Y podríamos uno preguntar, ¿será que acaso que nunca interactuamos con los psicólogos seculares? It doesn't hurt to do that. No nos va a lastimar que hagamos As esto. long as we're not looking there for ultimate answers or Siempre y explanations. cuando nosotros no estemos buscando en ellos la respuesta final o la explicación final. We also want to emphasize and re-emphasize Nosotros queremos enfatizar y reenfatizar that biblical counseling has always had an important role for medical science. que la consejería bíblica siempre ha visto un rol importante en el aspecto médico. That's why I'm glad that one of our co-founders was a medical doctor. Y es por eso que le doy gracias a Dios de que uno de los cofundadores de nuestro ministerio era un doctor en medicina. Because the interaction between the mind and the body is very, very important. Porque la interacción entre la mente y el cuerpo es muy importante. But God's word is his unique provision. Pero la palabra de Dios es su provisión especial. And we saw this in our previous Y discussion. nosotros vimos esto en nuestra discusión previa. God's word teaches us. La palabra de Dios nos enseña It teaches us what's true. lo que es correcto, lo que That's es verdad.
Y eso es doctrina. It teaches us what needs to change. Nos enseña lo que debe cambiar en nuestra vida. That's reproof. Y eso es redarguir. It teaches us how to change. Nos enseña cómo cambiar. That's correction. Y eso es la corrección. And it teaches us how to continue on the right path. Y nos enseña cómo continuar por el camino correcto. That is instruction in righteousness. Y esa es la instrucción en justicia. Our counselees need that truth Nuestros aconsejados necesitan esa verdad. from the sufficient word of God. De la suficiente palabra de Dios. It also reveals God's plan for man. También revela los planes de Dios para con el hombre. That's what our counselees need. Y eso es lo que nuestros aconsejados necesitan. God's word is what produces biblical faith. La palabra de Dios es lo que produce la fe bíblica. Faith comes from hearing and hearing by the word of La God. fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. And I know I'm talking very quickly for time. Y yo sé que estoy hablando rápidamente por But please causa del put a tiempo. star next to number 4. Pero por favor, ponga una estrellita, un asterisco ahí al lado del número 4. Only God's word transforms us at the ability or the level of the heart. Solo la palabra de Dios transforma a nivel del corazón. That's the key to the biblical counseling process. Y eso es la clave para el proceso de consejería bíblica. God's word challenges people to live a Christ-centered life. La Biblia nos reta a vivir una vida centrada en Cristo. The focus is always on Jesus. El enfoque siempre es en Cristo. And God's word offers godly hope and joy. Y la palabra de Dios nos ofrece esperanza y gozo. Many of our counselees have practically given up. Muchos de nuestros aconsejados prácticamente se han rendido. Where are they going to find their hope? ¿Dónde van a encontrar esperanza? From me? ¿De mí? From you? ¿De usted? Oh, we've got something much better than that. ¿O tenemos algo mejor que eso? We have the sufficient word of God, Nosotros tenemos la palabra de Dios que es suficiente, written by the God of hope. escrita por el Dios de esperanza. So biblical counseling is biblical. Así que la consejería bíblica es bíblica When God's word is foundational, cuando la palabra de Dios es fundamental, when God's word is sufficient, cuando la palabra de Dios es suficiente, and also when it's built on key doctrines of the faith. y en tercer lugar, cuando es construida o es edificada sobre doctrinas esenciales de And la let me fe. just mention several of them for sake of time. Y déjeme mencionar algunas por causa del tiempo. One is a biblical understanding of man's sin, Una es el entendimiento bíblico del pecado, either because they've been sinned against ya sea porque se ha pecado en contra de ellos or because they've chosen some sinful path. o porque han escogido un camino pecaminoso. And you might say, what a terrible thing to call something sin. Y qué terrible, usted podría decir, qué terrible que usted esté llamando algo pecaminoso. No, no, no. No, no, no. Because we have an answer for sin. Porque es que nosotros tenemos la respuesta para el It's pecado. called the sufficient blood of Jesus Christ. Es la sangre de Cristo que fue derramada, que es suficiente. If we call it something else, we have no answer. Y si llamamos la respuesta al pecado a alguna otra cosa, realmente no tenemos respuesta para el pecado. Also, the impact of the gospel También el impacto del Evangelio and the beauty of our Redeemer. y la belleza, la hermosura de nuestro We Redentor. could also talk about this, Nosotros también pudiéramos hablar acerca de esto. the believer's union with Christ. La unión del creyente con Cristo. That is a very, very important counseling topic. Y este es un tema muy importante. Who we are in Jesus Christ, our identity. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Nuestra identidad. I can just mention it right now. Yo podría mencionarlo ahora mismo, But biblical counseling is not about the hand. pero la consejería bíblica no tiene que ver con las manos, It's about the heart. tiene que ver con el corazón. And it's not first and foremost about what I do. Y no tiene tanto que ver con lo que yo hago, It's first and foremost who I am in Jesus sino Christ. principalmente con quién yo soy en Cristo Jesús. We also could say this over and over and over at this conference. Nosotros vamos a estar diciendo esto una y otra vez en la conferencia. The role of the Holy Spirit El rol del Espíritu Santo and the process of change. y el proceso del cambio. No other counseling system has the Holy Spirit of God. Ningún otro sistema de consejería cuenta con la asistencia del Espíritu Santo. We could also talk about the hope and joy of reconciliation, Nosotros también podríamos hablar del gozo y la esperanza en la reconciliación, asking forgiveness of one another. pidiendo perdón los unos para con los otros. That's one of the things I love about being a biblical Y counselor, esa es una de las cosas que me encanta en ser un consejero bíblico. is watching people being reconciled to God through repentance and faith, Es ver a la gente reconciliarse con Dios y arrepentirse en fe. and watching people being reconciled to one another. Ver la gente cómo se reconcilian el uno con el otro. We could also talk about the privilege and the power of prayer, Podríamos también hablar del privilegio y el poder de la oración. the privilege of praying for your counselees. El privilegio de orar por sus aconsejados. You know, in the United States, in our culture, we have lawns. En Estados Unidos nosotros tenemos unos patios.
I don't know why, but we just have a lot of grass around our house. Y nosotros, no sé por qué, pero nosotros tenemos mucha hierba en nuestras casas, alrededor de nuestra casa. And this year we've had an incredible amount of rain. Y este año nosotros hemos tenido mucha lluvia. So it's amazing how many times I've had to mow my grass. Así que es increíble la cantidad de veces que yo he tenido que cortar el césped. Well, here's something I tell people. Bueno, esto es lo que yo le digo a la gente. I never mow my grass alone. Yo nunca corto mi césped solo. Do you know what I mean by that? ¿Usted sabe lo que yo quiero decir con esto? Whenever I'm doing something that doesn't require a lot of mental brain power, Siempre que yo estoy haciendo algo que no requiere de mucha capacidad mental and mowing your grass requires no brains, y el césped realmente no requiere de mucha actividad mental, what am I doing? ¿qué estoy haciendo? I'm praying for my counselees. Yo estoy orando por mis aconsejados And I'm thinking about my y counselees. yo estoy pensando en ellos. And it's a great privilege to be able to bathe those counseling sessions in prayer. Y es un gran privilegio poder bañar esas sesiones de consejería en oración. Here's another marvelous theological aspect of our counseling. Y este es otro aspecto maravilloso del proceso de consejería. It's the anticipation of our Lord's return. Es la anticipación del regreso de Cristo. It's the eschatological aspect of our counseling system. Es el aspecto escatológico de nuestro sistema de consejería. No other counseling system has that. Ningún otro sistema de consejería tiene esto. Because here's the fact. Porque esta es la realidad. Some of our counselees Algunos de nuestros aconsejados are facing situations están enfrentando situaciones that are not going to get any better in que this life. no van a mejorar en su vida. Some of you know a little bit about our family. Algunos de ustedes conocen un poco de nuestra familia. God has given us 3 children, Dios nos ha dado 3 hijos. 2 of whom are adopted. 2 de ellos fueron adoptados. Because my wife and I believe this. Porque mi esposa y yo creíamos esto. If you're against abortion, Si tú estás en contra del aborto, you ought to be for adoption. tú debes estar a favor de la adopción. And God's given us the privilege of adopting 2 children, Y Dios nos ha dado el privilegio de adoptar 2 niños, including our son Andrew, incluyendo nuestro hijo Andrés, who has a number of special needs. que tiene algunas necesidades especiales. So Andrew is completely blind. Así que Andrés es totalmente ciego. Andrew also had some challenges in the development in his birth mother's womb. Andrés también tuvo problemas, dificultades de desarrollo en el vientre de su madre. So even though he's 26 years old, Así que a pesar de que ya él tiene 26 años, he functions like he's about 8 or 9. él funciona como si tuviera 8 o 9 años. So he will always live with my wife and me. Así que él siempre va a vivir con mi esposa y conmigo. He can never be left alone. Él nunca puede quedarse solo. That's why my wife does not travel with me. Y es por eso que mi esposa no viaja conmigo. My son cannot ever be left alone. Mi hijo nunca puede quedarse solo. And you might say, well, that's a sad story. Y usted podría decir, óyeme, pero eso es una historia triste. Oh, I haven't told you the most important thing about my son Andrew. Y yo no le he dicho lo más importante acerca de mi hijo Andrés. The most important news is not that he's blind. La noticia más importante de mi hijo Andrés no es que él es ciego. You know what the most important news is? ¿Usted sabe qué es lo más importante? He chose to become a follower of Jesus Es que él Christ. escogió ser un seguidor de Cristo Jesús. He asked me when he was about 13 years old, Él me hizo la pregunta cuando él tenía como 13 años. Daddy, can you show me how to become a Christian? Papi, ¿tú puedes mostrarme a mí cómo yo puedo ser un cristiano? And I had the privilege of leading him to Jesus Christ. Y yo tuve el privilegio de guiarlo a él a conocer al Señor Jesucristo. And then later baptizing him as his father and his pastor. Y luego tuve el privilegio de bautizarlo a él como su padre y como su pastor. You know what that means? Usted sabe lo que eso significa. My son is only going to be blind Mi hijo solamente va a ser ciego for a little while. por un poco de tiempo. You say, what do you mean a little while? ¿Qué te quiere decir con eso de un poco de tiempo? Are you expecting some kind of medical breakthrough? ¿Usted está esperando que va a haber algún avance médico que va a restaurarle la vista? No, that's not where our hope is found. No, nuestra esperanza no está en eso. Our hope is focused on heaven. Nuestra esperanza está enfocada en el And cielo. that means that my son is blind for just a little while. Y eso significa que mi hijo solamente va a ser ciego por un poco de tiempo. And the day is coming, Y vendrá el día, and it may be soon, y puede ser pronto, when my son is going to wake up in heaven cuando mi hijo se va a despertar en el cielo because of the sufficient work of Jesus Christ. por la obra suficiente de Cristo Jesús. And on that day, my friends, Y en ese día, mis amigos, my son is going to be able to see mi hijo va a poder ver every bit as well as you and me. también como tú y como yo. That's why my son is not depressed. Y es por eso que mi hijo no está deprimido. My son is a joyful young man. Mi hijo es un muchacho gozoso.
My son, the last thing I did before I left was Lo- to pray with him. Lo último que yo hice cuando salí de mi casa fue orar con él. My son also, like many people with special needs, Mi hijo también, como muchos que son con necesidades especiales, they tend to lock on to certain obsessions. ellos tienen a tener ciertas obsesiones. And so my son loves bears. Y mi hijo adora los osos. I mean, he loves bears. Yo quiero decir que a él le encantan los osos. We talk about bears every day. Nosotros hablamos acerca de los osos todos los días. In fact, here's what he asked me as I was leaving. Y esto es lo que él me pidió cuando yo estaba saliendo. I wonder if they have any bears in Ecuador. Él me hizo la pregunta, yo me pregunto si en Ecuador hay osos. Because whenever I'm away from my son, Porque siempre que yo me voy y dejo a mi hijo, I try to take him back a bear. yo trato de llevarle un oso. We have bears from all over the world. Nosotros tenemos osos de todas partes del mundo. And that brings him great, great joy. Y eso le trae gran gozo a él. And you also say, well, what about your wife? Y usted me preguntaría, ¿y qué de su esposa? She has great joy too. Ella tiene también gran gozo. In fact, oftentimes the first sound I hear when I walk in my house De hecho, a menudo el primer sonido que yo escucho cuando entro a mi casa is laughter. es risa. And it's not because our life is easy right now, Y no es porque nuestra vida ahora mismo es fácil, but it's just because this is a little while. sino porque esto es simplemente por un poco de tiempo. Someday we're all going to be in heaven because of Christ. Algún día nosotros estaremos en el cielo con Cristo. Friends, secular counseling, secular psychology does not provide that. Amigos, la psicología secular no provee eso. The sufficient word of God provides La that. palabra suficiente de Dios sí lo provee. And if you have an opportunity to counsel someone, Y si usted tiene la oportunidad de aconsejar a alguien, why would you base your counsel on anything other than the word of God? ¿por qué usted basaría su consejería en cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios? Now, lastly, Y ahora por último, biblical counseling is biblical la consejería bíblica es bíblica when it can be derived and understood by any growing believer. cuando puede ser entendida por cualquier creyente que está creciendo. Instead of this idea that it can only be done by a few people, En vez de esta idea de que la consejería solamente la puede hacer un grupo de personas, that's not true. eso no es verdad. I hope that this conference Yo espero que esta conferencia and other training that might be provided in the future y otro entrenamiento que pudiéramos proveer en el futuro result in increased confidence. resulte en una confianza creciente. And I'm not talking about pride, Y yo no estoy hablando de orgullo. but I am talking about an increased confidence Yo estoy hablando en una confianza que va creciendo on the part of God's people de parte del pueblo de Dios with the resources we have been given in con los Christ. recursos que Dios nos ha dado. Well, thank you for your very kind attention. Bueno, gracias por su atención.